Medio siglo después de alejarse, mi hija millonaria regresó a casa con un acuerdo que cambiaría mi vida. Nunca pensé que volvería a ver su rostro. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. La luz de la mañana se filtra por la ventana agrietada de mi apartamento en el Lower East Side, donde el constante zumbido de los camiones de reparto se mezcla con sirenas distantes. He vivido en este mismo espacio reducido durante 14 años, viendo cómo cambiaba el barrio a mi alrededor mientras yo permanecía congelada en el tiempo. El olor a café rancio de la taza olvidada anoche se aferra al aire como un fantasma que se niega a irse. Mis manos tiemblan ligeramente mientras doblo otra carga de ropa para la familia de mi hijo David al otro lado de la ciudad. El dolor en mis rodillas me recuerda que tengo 68 años, no la joven madre que todavía siento ser en mi interior. Cada pliegue que aliso, cada calcetín que emparejo, lleva el peso de recuerdos que no puedo sacudir. En esto se han convertido mis días. Tareas interminables para personas que me ven como una ayuda conveniente en lugar de su madre. Guardo una fotografía descolorida de mi hija Rebeca en mi joyero. Tiene 10 años en esa imagen, parada orgullosamente detrás de un puesto de limonada que construyó ella misma, su cabello oscuro captando la luz del sol, su sonrisa tan confiada que podría iluminar Times Square. En aquel entonces, creía que la estaba criando para que volara por encima de las limitaciones que me mantenían atada. Pensaba que el amor significaba sacrificio. Pensaba que dar todo significaba recibir algo hermoso a cambio. Qué equivocada estaba. El martes pasado, el mensaje que destrozó lo que quedaba de mi esperanza llegó a través de la esposa de mi hijo. La reunión familiar anual se canceló. Bueno, no exactamente cancelada. Solo reubicada a un lugar donde yo no era bienvenida. Mi nombre había sido silenciosamente eliminado de cada lista, cada plan, cada conversación. 43 años siendo el pilar de la familia, y me habían borrado como una fotografía no deseada. La traición dolió más que cualquier dolor físico que hubiera soportado. Verán, crié a Rebeca y David como madre soltera después de que su padre nos dejara cuando eran pequeños. Trabajaba turnos dobles en el restaurante de Houston Street, con los pies hinchados y sangrando al cierre, solo para mantener comida en nuestra mesa y ropa en sus espaldas. En las noches de invierno, los envolvía con mi chaqueta mientras yo tiritaba, contándoles historias para distraerlos del frío, porque la calefacción había sido cortada nuevamente. Cuando Rebeca anunció que quería estudiar negocios en Columbia, vendí el anillo de bodas de mi abuela, lo único valioso que poseía, para ayudar a pagar sus tasas de solicitud. Tenía 17 años, feroz y determinada, con ojos que brillaban cuando hablaba de conquistar Wall Street. Creí en sus sueños porque nunca tuve la oportunidad de perseguir los míos. «Estás invirtiendo en mi futuro, mamá», me aseguró, su joven mano apretando la mía a través de nuestra pequeña mesa de cocina. «Algún día, te cuidaré como tú nos has cuidado a nosotros». Esas palabras me sostuvieron a través de años de sacrificio. Cuando necesitaba ropa para sus prácticas, trabajaba horas extras en el restaurante hasta que mis pies sangraban en mis zapatos. Cuando se quejaba de que nuestra dirección en el Lower East Side la avergonzaba frente a sus compañeros de clase, pedí prestado dinero que no podía permitirme para ayudarla a alquilar un estudio cerca del campus. Cada dólar que envié provino de saltarme comidas, de elegir entre medicamentos y alimentos, de caminar kilómetros en lugar de tomar el metro. «Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios», me dijo durante una de nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. Estaba en mi cocina, revolviendo una sopa hecha con huesos y sobras, mientras ella describía sus costosos almuerzos en restaurantes de Midtown. Su voz había cambiado, más suave, más pulida, como si se hubiera entrenado para hablar diferente. Me tragué mi orgullo y susurré.
Estoy orgullosa de ti, cariño. Pero incluso entonces, sentí que la distancia entre nosotras crecía como una grieta en la acera de la ciudad. Después de graduarse, consiguió trabajo en una prestigiosa firma de inversiones. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más impacientes. Cuando intentaba compartir noticias sobre mi día, tal vez como la señora Chen de la tienda de comestibles preguntaba por ella, o lo hermoso que se veía el atardecer desde mi escalera de incendios, me interrumpía con charlas sobre clientes, acuerdos y números que no podía entender. ¿Por qué no puedes actuar como otras madres?, espetó durante lo que se convertiría en una de nuestras últimas conversaciones reales. ¿Por qué siempre tienes que mencionar el pasado? Estoy tratando de construir algo aquí. Quería decirle que el pasado era todo lo que tenía, que cada sacrificio que había hecho era un ladrillo en los cimientos de su éxito. En cambio dije, lo siento, solo te extraño. La línea se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que había colgado. Te llamaré la próxima semana, dijo finalmente. Pero esa próxima semana nunca llegó. Mi hijo David intentó explicarlo. Solo está ocupada, mamá. Sabes lo exigente que es su carrera. Pero podía ver la culpa en sus ojos cuando hablaba. Él sabía algo que yo no, y su lealtad estaba dividida entre proteger a su hermana y consolarme a mí. Las microagresiones comenzaron pequeñas. Cumpleaños que pasaban sin reconocimiento, ni siquiera un mensaje de texto, tarjetas del Día de la Madre que dejaron de llegar. Cuando me rompí la cadera al resbalar en los escalones helados fuera de mi edificio, la respuesta de Rebeca fue un breve correo electrónico. Espero que te sientas mejor pronto. Estoy viajando por trabajo. Me quedé en esa cama de hospital, mirando las baldosas del techo, preguntándome cuándo me había vuelto tan olvidable para la hija, a quien había dado todo para criar. La soledad durante esas semanas de recuperación fue aplastante. David visitó 2 veces, ambas apresurando las conversaciones mientras revisaba su teléfono. Su esposa hizo educadas preguntas sobre mi recuperación, pero nunca me miró directamente. Mi nieta Emma, la hija de 10 años de David, era la única que parecía genuinamente feliz de verme. Se subía a mi cama de hospital y me contaba sobre la escuela mientras dibujaba en la parte posterior de los formularios médicos. «Abuela, ¿por qué tu apartamento huele a tristeza?», preguntó una vez, con la brutal honestidad que solo los niños poseen. No supe cómo responderle. Después de regresar a casa, el aislamiento se convirtió en mi compañero constante. Pasaban días sin una conversación significativa con otro ser humano. Veía a otras familias a través de mi ventana, madres caminando del brazo con sus hijas adultas, compartiendo bolsas de compras y risas. Me preguntaba qué había hecho mal, qué lección crucial sobre la maternidad no había logrado aprender. Luego llegó la tarde que lo cambió todo. Estaba ordenando correo viejo, tratando de organizar el caos de facturas médicas y avisos de vencimiento, cuando encontré un sobre enterrado bajo una pila de anuncios. Mi nombre estaba escrito a máquina en un membrete caro de la firma de inversiones de Rebeca. Dentro, estados financieros detallados mostraban transacciones de una cuenta que pensé había sido cerrada hace años. Mi vieja cuenta de ahorros que había abierto cuando ella nació, la que había destinado para emergencias. Los números me hicieron caer el estómago. Miles de dólares habían sido transferidos durante los últimos 3 años. Dinero que había ahorrado trabajando turnos extra, vendiendo mis pocas posesiones valiosas, viviendo de arroz y frijoles cuando los tiempos se ponían especialmente difíciles. Dinero que había olvidado que existía porque confiaba en que ella manejara el papeleo cuando me sentía abrumada por todos los formularios y la letra pequeña. Había estado utilizando mi cuenta como su fondo personal para proyectos de inversión. La traición me golpeó como un golpe físico. Dejé caer los papeles y se esparcieron por el suelo de mi cocina como hojas de otoño. Mis manos temblaban mientras intentaba recogerlos, pero los números nadaban ante mis ojos. No solo me había abandonado emocionalmente,
había estado robándome financieramente mientras yo luchaba para pagar mis medicamentos y comida. Esa noche, rompí mi taza de café favorita contra el fregadero de la cocina. Los pedazos se esparcieron, y me quedé allí llorando sin sonido, de la manera en que había aprendido a llorar para no molestar a través de las delgadas paredes de mi apartamento. Durante 50 años, había sido fuerte para todos los demás. Pero esa noche, sola con la cerámica rota a mis pies, finalmente me quebré también. Por primera vez en mi vida, susurré la palabra no en el aire vacío. Se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo. Pero el miedo me impedía hacer algo al respecto. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si confrontarla significaba perderla para siempre? ¿Y si el poco contacto que teníamos, el ocasional saludo forzado en días festivos, la rara llamada telefónica de emergencia, desaparecía por completo? ¿Valía el respeto de mis hijos el riesgo de un aislamiento completo? Pasé semanas paralizada por estas preguntas, guardando sus fotos de la infancia en cajas que no podía soportar tirar, mirando mi reflejo en el espejo del baño y preguntándome en quién me había convertido. ¿Cuándo había empezado a aceptar migajas de personas que deberían haberme dado comidas completas de amor? La confrontación, cuando finalmente llegó, no fue planeada. Rebeca llamó un martes por la noche, su voz nítida y profesional. «Necesito que firmes como cotitular para el alquiler de un apartamento», dijo sin preámbulos. «Es una gran oportunidad de inversión y necesito cerrar el trato antes del viernes». «No puedo hacer eso», me oí decir. El silencio se extendió entre nosotras como un cable tenso. «¿Disculpa?» Su voz tenía ese borde peligroso que recordaba de sus años de adolescencia. «Dije que no puedo hacer eso. No lo haré». «¿Estás teniendo problemas de memoria, mamá? Porque esto es exactamente el tipo de cosa que te expliqué sobre construir riqueza para la familia». «¿Construir riqueza para qué familia?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿La familia que olvida mi cumpleaños? ¿La familia que no devuelve mis llamadas? ¿La familia que ha estado usando mi cuenta de ahorro sin permiso? Otro silencio, este más frío. «No sé de qué estás hablando». «Rebeca, encontré los estados de cuenta». Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, calculada, como si estuviera negociando un acuerdo comercial. «Mamá, estás imaginando cosas. Firmaste esos acuerdos hace años. Estabas teniendo problemas para administrar tus finanzas, ¿recuerdas? Te estaba ayudando». El gaslighting me hizo dar vueltas la cabeza, pero esta vez no me derrumbé. «Recuerdo muchas cosas de manera diferente a ti». Colgó sin otra palabra. David llamó una hora después, su voz tensa de frustración. «Mamá, ¿qué es esto de causar problemas con Rebeca? Está muy molesta». «¿Qué te dijo?» «Dijo que estás confundida sobre acuerdos financieros que aceptaste». «Mira, tal vez deberíamos llevarte al médico. Estas cosas pasan cuando la gente envejece». La implicación dolió. Mi propio hijo sugería que estaba perdiendo la cabeza en lugar de considerar que su hermana podría estar mintiendo. «David, no estoy confundida. No estoy senil. Estoy cansada de ser tratada como si no importara por los hijos que crié. Mamá, estás siendo dramática. Somos familia. Te queremos». «Entonces demuéstrenmelo». Pero demostrarlo, aparentemente, era más complicado que decir las palabras. Mi nuera Sara intentó un enfoque diferente al día siguiente, llegando con disculpas y explicaciones. «Rebeca se siente terrible por el malentendido», dijo, acomodándose en la silla de mi cocina como si estuviera conduciendo una misión diplomática. «Sabes lo estresante que es su trabajo. Tal vez podrías dejarlo pasar por el bien de la paz familiar». La frase «paz familiar» se había convertido en código para «deja que Rebeca haga lo que quiera». «¿Y qué hay de mi paz?», pregunté. Sara pareció genuinamente sorprendida por la pregunta,
como si mi paz nunca se le hubiera ocurrido a nadie como una consideración. Pero hubo un punto brillante en toda esta oscuridad. Emma, mi nieta, comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio, pensé que David la enviaba para vigilarme, pero pronto me di cuenta de que venía porque quería. Se sentaba en mi mesa de cocina haciendo sus tareas mientras yo cocinaba cenas sencillas, charlando sobre sus maestros, amigos y sueños. «Abuela, ¿por qué nunca te defiendes cuando la gente es mala contigo?», me preguntó una tarde, levantando la mirada de su cuaderno de matemáticas con esos serios ojos marrones. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir, cariño? Cuando mamá habla de ti con papá, dice que dejas que la gente te pisotee, pero creo que eres fuerte. Sobreviviste siendo pobre y cuidando de mi papá y la tía Rebeca tú sola». De la boca de los niños. Ese fin de semana, tomé el metro hasta Harlem y encontré un centro de asesoramiento comunitario. La terapeuta, una mujer de la edad de mi hija llamada doctora Martínez, escuchó mi historia sin juzgar. «Cuando das y das y das», dijo durante nuestra tercera sesión, «entrenas a las personas para que tomen. Dejan de ver tu generosidad como un regalo y comienzan a verla como una obligación que les debes. Pero son mis hijos. Y tú eres su madre. Mereces respeto, no explotación». La palabra explotación me hizo estremecer. Sonaba tan dura, tan intencional. Pero a medida que pasaban las semanas en terapia, comencé a entender que la intención importaba menos que el impacto. Ya sea que Rebeca intentara lastimarme o no, ya sea que David intentara permitírselo o no, el resultado era el mismo. Estaba siendo disminuida, descartada y desechada por personas que deberían haberme apreciado. El día que finalmente tomé acción, se sintió como saltar de un precipicio. Rebeca llamó de nuevo, esta vez para pedir prestado dinero para lo que llamó una inversión segura. Su tono era casual, como si nuestros conflictos anteriores nunca hubieran sucedido. «No puedo ayudarte con eso», dije. «¿Qué quieres decir con que no puedes? No es como si estuvieras usando el dinero para algo importante». El desprecio en su voz, la suposición de que nada en mi vida podría ser importante, hizo que algo dentro de mí se quebrara. «Estoy usando el dinero para vivir», dije en voz baja. «No seas ridícula. Apenas gastas nada. Esta es una oportunidad para hacer crecer realmente lo poco que te queda». «No. Mamá, estás siendo irracional». «Estoy siendo racional por primera vez en años». Intentó todo entonces: lágrimas, ira, acusaciones de que me estaba volviendo egoísta en mi vejez. Pintó escenarios donde la familia sufriría por mi terquedad. Incluso sugirió que tal vez ya no la amaba. Pero me mantuve firme, y con cada no que pronunciaba, me sentía un poco más fuerte. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. La reunión familiar, que siguió unas semanas después, fue tensa desde el momento en que entré al apartamento de David en Queens. Rebeca estaba allí con su nuevo novio, un hombre con un traje caro que me miraba como si fuera parte del mobiliario. David intentó mantener la conversación ligera, pero la corriente subyacente de resentimiento llenaba la habitación como humo. Durante la cena, Rebeca hizo comentarios puntuales sobre personas que no entienden la lealtad familiar y cómo algunas personas se amargan cuando envejecen. El novio asentía, claramente habiendo sido informado sobre mi papel como el problema familiar. Me senté en silencio, comiendo y observando esta actuación, hasta que Rebeca sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos de su nuevo apartamento. El que estaba comprando con lo que ahora sabía era parcialmente mi dinero. «Es increíble lo que puedes lograr», dijo, «cuando no dejas que otras personas te retengan con sus limitaciones y miedos». La indirecta estaba dirigida directamente a mí. Metí la mano en mi bolso y saqué esa vieja fotografía de su puesto de limonada, la que había llevado durante años. Sin decir una palabra, la rompí por la mitad, luego por la mitad otra vez,
dejando que los pedazos flotaran sobre la mesa como confeti. La habitación quedó en silencio. «Ya no compraré amor», dije, con la voz firme y clara. «Respétenme o piérdanme». La cara de Rebeca se puso blanca, luego roja. «Estás siendo manipuladora». «No», dije, levantándome de la mesa. «Estoy siendo clara. Por primera vez en mi vida, estoy siendo completamente clara». Recogí mi bolso y abrigo mientras la habitación permanecía congelada en shock. «Emma», le dije a mi nieta, que miraba con ojos muy abiertos la fotografía rota. «Siempre eres bienvenida en mi casa. Siempre». Luego salí, dejando atrás años de mendigar migajas de personas que deberían haber estado agradecidas por mi festín. Las semanas que siguieron fueron las más solitarias de mi vida, pero también las más pacíficas. Cambié mis contraseñas bancarias, cerré las cuentas antiguas y abrí otras nuevas en una sucursal diferente. Dejé de responder llamadas de números que no reconocía y dejé que los mensajes de voz se acumularan sin revisar. David vino una vez, luciendo incómodo y triste. «Ella está realmente herida, mamá. Piensa que la odias». «No la odio», dije. «La amo demasiado para seguir permitiéndole que me trate mal». «Pero es familia». «También lo soy yo». No supo cómo responder a eso. Luego vino el giro que puso a prueba todo lo que había trabajado para construir. Una antigua vecina de la infancia de Rebeca se puso en contacto a través de redes sociales, preguntando si había visto la publicación. Al parecer, Rebeca había sido honrada en alguna gala benéfica para jóvenes emprendedores. En su discurso, que alguien había grabado y compartido en línea, habló sobre superar obstáculos y personas que intentaron limitar su potencial con su mentalidad provinciana y miedos. La sección de comentarios estaba llena de elogios por su valentía para elevarse por encima de dinámicas familiares tóxicas. Había convertido mi protección de mi propia dignidad en una narrativa pública sobre su triunfo sobre mi supuesta toxicidad. La traición se sintió fresca y aguda, pero esta vez no me derrumbé. Leí la publicación una vez, sentí la familiar punzada de dolor, y luego cerré mi laptop. Su necesidad de reescribir la historia para convertirse en la heroína decía más sobre ella que sobre mí. No respondí. No me defendí. No intenté corregir el registro. Por primera vez en mi vida, dejé que sus palabras permanecieran solas, sabiendo que las personas que realmente me conocían las verían por lo que eran. 3 días después, ella llamó. «Mamá, creo que ha habido un malentendido», dijo, su voz suave y controlada. «He estado pensando en nuestras conversaciones y me doy cuenta de que ambas dijimos cosas que no queríamos decir. Era una disculpa que no era una disculpa, una admisión de nada seguida de una expectativa de todo. Quiero arreglar esto», continuó cuando no respondí inmediatamente. «La familia lo es todo, ¿verdad? No deberíamos dejar que el dinero se interponga entre nosotras. Dinero. Como si el dinero fuera el problema en lugar del respeto, la dignidad y la decencia humana básica». «¿Cómo sería arreglarlo para ti?», pregunté. «Bueno, podríamos volver a cómo estaban las cosas antes. Sabes que no quise herir tus sentimientos sobre la situación de la cuenta. Tal vez podríamos establecer un sistema más claro en el futuro. Un sistema más claro para que ella accediera a mi dinero mientras no me daba nada a cambio, excepto el privilegio de ser ignorada». «No lo creo», dije suavemente. «Mamá, estás siendo terca». «Estoy siendo protectora conmigo misma». «Esto es ridículo. ¿Vas a destruir nuestra familia por dinero?». La ironía era asombrosa. Ella era quien había puesto el dinero entre nosotras, quien me había robado mientras me abandonaba emocionalmente, quien me había humillado públicamente mientras jugaba a ser la víctima. Pero de alguna manera, mi negativa a seguir siendo explotada era lo que amenazaba a la familia. «No estoy destruyendo nada», dije. «Solo no lo estoy reconstruyendo sobre la misma base rota». Colgó enojada, y yo sentí
nada. Ni culpa, ni pánico, ni un impulso desesperado de llamarla y disculparme por defenderme. La transformación estaba completa. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en 20 años. Me llevé de viaje. Tomé el tren hasta Albany, y luego alquilé un auto para conducir a través de las montañas Catskill. Las hojas de otoño apenas comenzaban a cambiar, pintando las laderas de oro y carmesí. Me quedé en un pequeño bed and breakfast dirigido por una mujer de mi edad, cuyos hijos vivían al otro lado del país, pero la llamaban cada domingo solo para hablar. Se preocupan por mí estando sola aquí arriba. Se rió mientras me servía el desayuno en su porche iluminado por el sol. Pero no estoy sola, solo estoy a solas conmigo misma, y he aprendido a ser buena compañía. Entendí exactamente lo que quería decir. Pasé 3 días caminando por senderos suaves, leyendo libros que había querido leer durante años y hablando con extraños que me veían como una persona en lugar de un recurso para ser explotado. Cuando otros huéspedes preguntaban por mi familia, hablaba de Emma, del dueño de la librería que guardaba novelas interesantes para mí, de la señora Chen que siempre preguntaba por mi salud. Familia, estaba aprendiendo. No era solo sangre. Era sobre quién aparecía, quién se preocupaba, quién invertía en tu bienestar sin esperar pago a cambio. Cuando regresé a la ciudad, mi apartamento se sentía diferente. Compré cortinas nuevas, amarillas brillantes que dejaban entrar más luz. Reorganicé mis muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana. Tiré la ropa que me hacía sentir poco atractiva y compré 2 conjuntos que me hacían sentir como la mujer en la que me estaba convirtiendo, en lugar de la mujer que había sido entrenada para ser. Emma notó los cambios inmediatamente. «Abuela, te ves diferente», dijo durante una de sus visitas después de la escuela. «Te ves más grande». ¿Más grande? No más gorda, como más presente, como si ocuparas más espacio. Nunca había recibido un mejor cumplido en mi vida. También comencé a ser voluntaria en el centro comunitario donde había encontrado terapia. 2 veces por semana, ayudaba con su programa de almuerzos para personas mayores, sirviendo comidas a personas de mi edad que se iluminaban cuando me veían llegar. Estas eran personas que entendían lo que significaba ser invisible en tu propia familia, tener tu valor medido solo por lo que podías proporcionar en lugar de quién eras. «Estás resplandeciente», dijo la señora. Patterson, una mujer que había criado a 6 hijos solo para ser olvidada por 5 de ellos. «¿Cuál es tu secreto?» «Dejé de prenderme fuego para mantener a otros calientes», le dije. Se rió tan fuerte que casi se ahoga con su sopa. Pasaron los meses. Emma seguía visitando, trayendo noticias de una familia que parecía determinada a fingir que yo no existía. Rebecca había recibido un ascenso. David había comenzado su propia terapia, después de que Sarah señalara que podría tener algunos problemas no resueltos sobre la dinámica familiar. La reunión familiar había sido reprogramada para Navidad, y una vez más, no estaba invitada. Cada noticia solía sentirse como una puñalada. Ahora se sentían como informes meteorológicos de un país lejano, información sobre un lugar donde ya no vivía. Algunas relaciones familiares sanaron y otras no. David se disculpó por su papel en permitir el comportamiento de Rebecca, pero Sarah todavía me veía con sospecha, como si mi recién descubierto respeto propio amenazara el equilibrio de su propia familia. La familia extendida se puso mayoritariamente del lado de la versión donde yo era la irrazonable, pero sus opiniones ahora tenían menos peso. Emma, ahora con 12 años, se había convertido en mi relación familiar más cercana. Se había convertido en una niña reflexiva y segura, que hacía preguntas difíciles y escuchaba atentamente las respuestas. Cuando hablaba de su futuro, hablaba sobre querer una carrera donde pudiera ayudar a las personas, pero también sobre la importancia de establecer límites y no perderse a sí misma en el servicio a los demás. «Me enseñaste eso, abuela»,
dijo una tarde mientras horneábamos galletas juntas. Me mostraste que cuidar de ti misma no es egoísta. Es necesario. Tui. Mi transformación se había convertido en su lección, y eso se sentía como la herencia más valiosa que podría darle. En una cálida tarde de finales de primavera, Rebecca y yo nos sentamos en un banco en Washington Square Park, viendo a la gente pasear a sus perros y jugar al ajedrez en las mesas de piedra. Habíamos estado reconstruyendo nuestra relación durante casi un año, y las conversaciones entre nosotras habían desarrollado un ritmo fácil que se sentía natural en lugar de forzado. «Tengo algo que decirte», dijo, sonando nerviosa otra vez. Me preparé para malas noticias. Me han ofrecido un trabajo en Seattle. Es un gran ascenso, pero significaría mudarme al otro lado del país. Mi primer instinto fue pánico. Justo cuando habíamos encontrado nuestro camino de regreso la una a la otra, se iba nuevamente. Pero entonces recordé en quién me había convertido durante los últimos 2 años. «¿Qué quieres hacer?», pregunté. «Quiero tomar el trabajo». «Es todo por lo que he trabajado profesionalmente». Hizo una pausa. «Pero no quiero perder lo que hemos construido juntas». «No lo perderás a menos que elijas hacerlo». ¿Lo dices en serio? Rebecca, te amo. Estoy orgullosa de ti. Quiero que persigas oportunidades que te satisfagan. La geografía no cambia nada de eso. Empezó a llorar ahí mismo en el banco del parque, y esta vez supe que eran lágrimas de felicidad. Tenía tanto miedo de que pensaras que te estaba abandonando otra vez. No me estás abandonando. Estás viviendo tu vida. Hay una gran diferencia. Hablamos sobre cómo mantendríamos nuestra relación a través de la distancia, llamadas regulares por video, mensajes de texto sobre la vida diaria, visitas cuando los horarios lo permitieran. Hicimos planes para que yo fuera a ver su nueva ciudad y para que ella volviera a casa para las fiestas. Pero lo más importante, reconocimos que nuestra conexión ya no dependía de la proximidad o la obligación. Habíamos aprendido a amarnos como adultas que elegían estar en la vida de la otra, no como madre e hija atrapadas en viejos patrones de necesidad y resentimiento. La noche antes de que se fuera a Seattle, vino a mi apartamento para cenar. Le preparé su comida favorita de la infancia: espaguetis con albóndigas y pan de ajo. Comimos a la luz de las velas y hablamos de recuerdos que ya no se sentían dolorosos, sino preciosos. ¿Me perdonas?, preguntó mientras se preparaba para irse. Consideré la pregunta seriamente. Perdono a la persona que eras cuando me lastimaste. Y amo a la persona en la que te has convertido desde entonces. Pero lo más importante, me he perdonado a mí misma por permitir que el dolor continuara tanto tiempo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me perdono por no defenderme antes, por pensar que el amor significaba aceptar maltrato, por creer que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Me abrazó fuertemente en la puerta. Espero poder ser tan valiente como tú algún día. Ya lo eres. Mudarte a Seattle, construir tu carrera, enfrentar tus errores en terapia. Todo eso requirió un tremendo coraje. Lo aprendí observándote. Después de que se fue, me senté en mi cocina amarilla brillante, bebiendo té y reflexionando sobre el viaje que me había llevado a este momento. Hace 2 años, había sido una mujer que se definía por lo que podía dar a otras personas. Esta noche, era una mujer que conocía su propio valor independientemente de si alguien más lo reconocía. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Emma, llamando para desearme buenas noches antes de acostarse. «Abuela, ¿estás triste porque la tía Rebecca se muda?» «Un poco triste, pero sobre todo orgullosa». «Eso es muy sabio», dijo solemnemente, haciéndome reír. «¿Dónde aprendiste a hablar así?» «De ti. Siempre dices que el amor significa querer cosas buenas para las personas, incluso cuando esas cosas buenas son difíciles para ti». Otra lección que había aprendido observándome navegar esta transformación. Después de colgar,
Caminé por mi pequeño apartamento, haciendo inventario de la vida que había construido. Flores frescas en la mesa de la cocina. Libros que realmente estaba leyendo apilados junto a mi sillón de lectura. Fotos de personas que traían alegría a mi vida en lugar de obligación. En mi refrigerador, sostenida por un imán que Emma me había hecho en clase de arte, estaba la última carta de Rebecca desde Seattle. Llevaba allí 3 meses, y sus cartas estaban llenas de descripciones de su nuevo trabajo, su apartamento con vista al agua, los senderos para caminar que exploraba los fines de semana. Pero también contenían preguntas sobre mi vida, actualizaciones de personas que había conocido en el centro comunitario y expresiones de gratitud por las lecciones que le había enseñado. Junto a esa carta, había un dibujo que Emma había hecho de nuestra familia, no la familia que habíamos sido, sino la familia en la que nos habíamos convertido. Se había dibujado a sí misma en el centro, rodeada de personas que la amaban bien, yo, David, Sara, Rebecca, e incluso la señora Chen de la tienda de comestibles y la doctora Martínez del centro de asesoramiento. Familia, sugería el dibujo. No se trataba de sangre u obligación. Se trataba de quien aparecía con amor y permanecía presente a través de las dificultades. Esa noche, dormí pacíficamente en mi propia cama, en mi propio apartamento, rodeada de elecciones que había hecho para mi propio bienestar. Me desperté a la mañana siguiente emocionada por mi día. Trabajo voluntario en el centro comunitario, almuerzo con la señora Patterson y una llamada telefónica por la noche con Rebecca para escuchar sobre sus nuevas aventuras. Tenía 69 años, viviendo con un ingreso modesto en un pequeño apartamento en una de las ciudades más caras del mundo. Según muchas medidas, mi vida parecía poco notable, pero nunca había sido más feliz o estado más en paz. 6 meses después, en una nítida mañana de octubre que me recordó el día en que por primera vez me negué a ser explotada, recibí un paquete inesperado. Dentro había un grueso documento de un bufete de abogados en Seattle, junto con una nota en la escritura de Rebecca. Mamá, sé que elegiste no convertirte en mi socia comercial, pero quiero que sepas que todo lo que he construido profesionalmente fue construido sobre los cimientos que me diste. He establecido un fondo de becas para madres solteras que estudian negocios, y te nombro como cofundadora. Tu nombre estará en cada premio, cada ceremonia, cada reconocimiento que este fondo reciba. Quiero que el mundo sepa que mi éxito comenzó con tu sacrificio, y que tu inversión en mí sigue dando dividendos. Con amor, Rebecca. El fondo de becas era sustancial, suficiente para cambiar las vidas de docenas de mujeres cada año. Pero más significativo que el dinero era el reconocimiento público de mi contribución a su éxito. La llamé inmediatamente. No tenías que hacer esto, dije cuando contestó. Sé que no tenía que hacerlo. Quería hacerlo. Hay una diferencia, ¿recuerdas? Me reí, reconociendo mis propias palabras regresando a mí. Además, continuó, he aprendido que las mejores inversiones no siempre se tratan de lo que recibes a cambio. A veces se trata de asegurarte de que las cosas buenas sigan sucediendo en el mundo. Otra lección que había aprendido observándome reconstruir mi vida en torno a principios en lugar de transacciones. Esa noche, llamé a Emma con la noticia. Ahora tenía 13 años, convirtiéndose en una joven con sus propias opiniones y sueños. Eso es increíble, abuela. ¿Vas a ir a Seattle para la ceremonia de premios? Creo que sí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. ¿Me llevarás contigo? Quiero ver la nueva ciudad de la tía Rebecca. Si tus padres están de acuerdo, me encantaría. La idea de viajar a través del país con mi nieta, asistiendo a un evento que honraba la vida que había construido a través de décadas de sacrificio y años de autodescubrimiento, se sentía como la celebración perfecta de quien me había convertido. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me miré en el espejo del baño.
El mismo espejo donde me había mirado con confusión y dolor 2 años antes. El rostro que me devolvía la mirada era mayor, marcado por líneas que hablaban de lucha y crecimiento. Pero los ojos eran diferentes, más claros, más fuertes, en paz de una manera en que nunca habían estado antes. Pensé en la mujer que había sido cuando comenzó esta historia, desesperada por migajas de afecto de personas que la veían como un recurso para ser explotado en lugar de una persona para ser apreciada. Esa mujer había tenido tanto miedo de perder el amor que había aceptado sustitutos y los había llamado suficientes. La mujer en el espejo había aprendido una verdad más dura, pero más liberadora: que el amor que tienes que comprar no es amor en absoluto, que el respeto que tienes que mendigar no es respeto, que las relaciones familiares construidas sobre la explotación y la culpa eventualmente se derrumbarán bajo el peso de su propia toxicidad. Pero también había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para establecer límites, para descubrir tu propio valor independiente del reconocimiento de otras personas. Algunas de las personas que la habían lastimado habían cambiado y se habían ganado su lugar de vuelta en su vida a través de un comportamiento consistente y respetuoso. Otras habían permanecido iguales, y ella había aprendido a amarlas desde una distancia segura. Unas pocas la habían sorprendido con un crecimiento que no había esperado, y esas relaciones se habían vuelto más profundas y significativas que nunca. Lo más importante, había aprendido a ser buena compañía para sí misma, a construir una vida que se sentía satisfactoria, ya sea que alguien más estuviera en ella o no. De pie allí en mi pequeño baño, mirando el rostro de una mujer que había sobrevivido al abandono y la traición y el descuido, que había luchado para recuperar su dignidad y paz, sentí algo que nunca había experimentado antes: orgullo por mi propio coraje. Había sido lo suficientemente valiente para decir no cuando todos esperaban que dijera sí, valiente para alejarme de relaciones que me disminuían. Valiente para creer que merecía un mejor trato incluso cuando las personas más cercanas a mí insistían en que estaba pidiendo demasiado. Había sido lo suficientemente valiente para comenzar de nuevo a los 67 años. Ese coraje me había costado algunas relaciones, pero había salvado mi alma. Mientras me preparaba para apagar las luces e irme a la cama, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rebeca. Solo quería decir buenas noches y que te amo. No porque necesite algo, no porque te deba algo, sino solo porque eres mi mamá y estoy agradecida de que nunca renunciaras a la posibilidad de que pudiera convertirme en alguien que valiera la pena conocer. Sonreí y respondí: yo también te amo. Dulces sueños en Seattle. Luego apagué las luces y me metí en la cama en mi propio apartamento, en mi propia vida, rodeada de elecciones que había hecho para mi propio bienestar. Mañana traería nuevas conversaciones con personas que me valoraban, nuevas oportunidades para ayudar a otros a encontrar su propio coraje, nuevas posibilidades de vivir plenamente como la mujer en la que tanto había luchado por convertirme. Por primera vez en mi vida, estaba emocionada por envejecer. Cada año por delante representaba más tiempo para disfrutar de la paz que había construido, más oportunidades para usar mi duramente ganada sabiduría para ayudar a otras personas a encontrar sus propios caminos hacia la dignidad y el respeto propio. Cerré los ojos y me dormí fácilmente, como lo hacen las personas cuando finalmente están en casa en sus propias vidas. Lo último que pensé antes de quedarme dormida fue una simple verdad que me había tomado casi 7 décadas aprender. El amor no se trata de lo que puedes dar o lo que puedes obtener. El amor se trata de ver a alguien claramente, valorarlo completamente y elegir tratarlo con amabilidad y respeto, independientemente de lo que pueda hacer por ti a cambio. Una vez que aprendí a darme ese tipo de amor a mí misma, me volví capaz de reconocerlo de otros e insistir en él en todas mis relaciones. Esa fue la verdadera transformación, no las circunstancias cambiadas, no las relaciones restauradas, ni siquiera la recién descubierta seguridad financiera.
La transformación fue aprender que merecía amor simplemente porque existía, no por algo que pudiera proporcionar para ganarlo. Y ese conocimiento, una vez aprendido, nunca podría volver a ser arrebatado. Pero la historia no terminó ahí. La vida tiene una forma de seguir sorprendiéndote, incluso cuando piensas que has aprendido todas sus lecciones más difíciles. 3 meses después del anuncio de la beca, en una mañana de martes cuando la nieve apenas comenzaba a empolvar las escaleras de incendios de mi vecindario, recibí una llamada que pondría a prueba todo lo que había construido de nuevas maneras. La identificación de llamada mostraba un número que no reconocía, pero algo me hizo responder de todos modos. Señora. ¿Rodríguez? Soy la doctora Jennifer Walsh del Hospital Presbiteriano de Seattle. La estoy llamando por su hija, Rebecca. Mi corazón se detuvo. Cada instinto maternal que poseía rugió a la vida, ahogando los cuidadosos límites que había construido. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Estuvo en un accidente automovilístico ayer por la noche. Está estable ahora, pero está preguntando por usted. Nos dio su número y nos pidió que la llamáramos. El mundo se inclinó a mi alrededor. Todo nuestro cuidadoso progreso, todos los meses de reconstruir la confianza a través de llamadas telefónicas y cartas, de repente se sintieron frágiles ante la crisis. Este era el momento que revelaría en quién nos habíamos convertido realmente la una para la otra. ¿Qué tan gravemente está herida? Tiene una conmoción cerebral y algunas costillas rotas. La estamos monitoreando por sangrado interno, pero sus signos vitales son buenos. La preocupación es más psicológica que física en este momento. Ha estado pidiendo a su madre desde que recuperó la conciencia. Mi hija, exitosa, independiente, a 3.000 millas de distancia, me estaba llamando a mí. No a su novio, no a sus socios comerciales, no a los amigos que había hecho en su nueva ciudad. A mí. Estaré en el próximo avión, me oí decir. ¿Le gustaría que le dijera que viene? Sí, dígale que voy a casa con ella. Colgué e inmediatamente comencé a temblar. No de miedo, bueno, no solo de miedo, sino de la abrumadora realización de que cuando la crisis golpeó, nos habíamos buscado instintivamente. La relación que habíamos reconstruido era lo suficientemente real como para sobrevivir a una emergencia. Llamé a Emma primero, sabiendo que querría saber sobre el accidente de su tía. Su voz se volvió pequeña y asustada cuando se lo dije. ¿Va a estar bien, abuela? Creo que sí, cariño. Voy a ir a cuidarla. Eso es lo que hacen las mamás, dijo con la simple certeza de la infancia. David se ofreció a venir conmigo, pero decliné. Esto se sentía como algo que necesitaba hacer sola, no porque no confiara en él, sino porque Rebecca había pedido específicamente por mí, y quería honrar esa confianza completamente. El vuelo a Seattle se sintió interminable. Miré por la ventana las nubes, e intenté prepararme para lo que podría encontrar. ¿Sería la hija vulnerable que había llamado a su madre, o se retiraría de nuevo a la competencia profesional en el momento en que me viera? ¿Esta crisis nos acercaría más o nos recordaría todas las formas en que nos habíamos fallado mutuamente en el pasado? Para cuando aterricé, la noche había caído sobre el noroeste del Pacífico. La llave del apartamento de Rebecca me esperaba en el mostrador de información del hospital, junto con una nota de su médico explicando su condición con más detalle. La conmoción era leve, pero la había dejado desorientada y emocional. Las costillas rotas sanarían, pero hacían que respirar fuera doloroso. Lo más preocupante era lo que el médico llamó reacción aguda al estrés. Su exitosa y controlada vida había sido interrumpida tan repentinamente que no podía encontrar su equilibrio. Tomé un taxi al hospital, todavía usando la ropa que me había puesto esa mañana en Nueva York. Mi reflejo en las puertas del ascensor mostraba a una mujer desaliñada con líneas de preocupación, pero también a alguien que había aprendido a moverse por el mundo con propósito incluso en crisis. Rebecca estaba despierta cuando entré a su habitación,
mirando al techo con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Se veía más joven de lo que la había visto en años, vulnerable y cansada y asustada. «Mamá», susurró cuando me vio. Fui a su lado y tomé su mano, con cuidado de no sacudir sus costillas lesionadas. «Estoy aquí, bebé. Estoy aquí». Empezó a llorar más fuerte entonces. No las lágrimas controladas de la decepción adulta, sino los sollozos crudos de una niña que había estado conteniendo el terror en su interior. «¿Estaba tan asustada?», dijo entre jadeos. Cuando el auto comenzó a girar, todo lo que podía pensar era en cómo había desperdiciado tanto tiempo estando enojada y orgullosa y estúpida. «Pensé que iba a morir sin haber hablado realmente contigo otra vez. Pero si hablaste conmigo otra vez, hemos estado hablando durante meses. No realmente hablando. No como solíamos hacerlo cuando era pequeña y te contaba todo». Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. He extrañado a mi mamá. No la mujer que me daba dinero o firmaba papeles o hacía cosas por mí. He extrañado a mi verdadera mamá. La distinción me apretó la garganta. Entendía ahora la diferencia entre transacción y relación, entre ser necesitada y ser amada. «Yo también he extrañado a mi hija», dije. «La real, no la extraña que pensaba que tenía que comprar mi orgullo logrando cosas». Hablamos durante toda la noche en esa estéril habitación de hospital, con máquinas pitando suavemente y enfermeras revisándonos periódicamente. Hablamos sobre el accidente y su miedo, pero también sobre cosas más profundas, cómo el éxito la había aislado, cómo había estado sola en formas que no había sabido nombrar, cómo mudarse a Seattle le había dado perspectivas sobre relaciones que había dado por sentado. «Tengo amigos aquí», dijo durante un momento tranquilo alrededor de las 3 de la mañana. «Buenos amigos que me invitan a cenar y preguntan sobre mi vida». Pero cuando estaba en esa sala de emergencias, me di cuenta de que ninguno de ellos realmente me conoce. Conocen la versión de mí que presento al mundo. ¿Y quién te conoce realmente? Tú. Eres la única que me ha visto en mi peor y mejor momento y todo lo intermedio. Eres la única que me conoció antes de que aprendiera a representarme a mí misma. Algo en mi pecho se aflojó ante esas palabras. Esto era lo que había estado lamentando todos esos años. No solo su ausencia, sino la pérdida de ser necesitada por mí misma en lugar de por mi utilidad. Cuando llegó la mañana, su médico le autorizó a ir a casa con un cuidadoso monitoreo. La ayudé a vestirse lentamente, apoyándola cuando el dolor la mareaba. Tomamos un taxi a su apartamento, un hermoso lugar con ventanas con vista a la bahía Elliott, y la ayudé a acomodarse en la cama con almohadas para apoyar sus costillas. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», preguntó mientras preparaba té en su cocina. «El tiempo que me necesites». «¿Y qué hay de tu vida en Nueva York? ¿Tu trabajo voluntario y Emma y todas las cosas que has construido?». Hice una pausa, considerando su pregunta seriamente. Hace un año, podría haber abandonado todo indefinidamente, desesperada por probar mi devoción. Ahora tenía una vida a la que valía la pena regresar, pero también la confianza de que esta relación podría sobrevivir a mi ausencia temporal. «Puedo quedarme una semana, tal vez 2. El tiempo suficiente para asegurarme de que estés sanando bien y ayudarte a configurar cualquier apoyo que necesites de forma continua». El alivio brilló en su rostro. «Tenía miedo de que dijeras que solo podías quedarte un día o 2. Y yo tenía miedo de que esperaras que me mudara aquí permanentemente». Nos miramos y comenzamos a reír. El tipo de risa que surge cuando te das cuenta de que ambas han crecido lo suficiente como para navegar situaciones complejas sin caer en viejos patrones. Durante los días siguientes, pude ver la vida de Rebecca en Seattle de primera mano. Su apartamento era hermoso, pero se sentía temporal, como una habitación de hotel ocupada por alguien que no había decidido del todo llamarlo hogar. Su refrigerador contenía costosos recipientes de comida para llevar y no mucho más.
Sus estanterías mostraban premios y reconocimientos profesionales, pero no fotografías o recuerdos personales. Estás viviendo como alguien que todavía está esperando que comience su vida real. Observé una tarde, mientras nos sentábamos junto a sus ventanas, viendo los ferries cruzar la bahía. Tal vez lo estoy, admitió. He estado tan enfocada en lograr y acumular que olvidé vivir realmente en algún lugar. Eso es algo que puedes cambiar. ¿Lo es? Tengo 34 años y ni siquiera sé qué me gusta hacer por diversión. Esto se sentía familiar. La misma confusión que había experimentado cuando comencé a construir una vida para mí misma, en lugar de al servicio de otros. La diferencia era que ella tenía tiempo y recursos y apoyo para resolverlo. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras más joven? Antes de decidir que todo tenía que ser sobre mi trayectoria profesional, pensó por un momento. Solía amar cocinar. ¿Recuerdas cómo experimentaba con recetas y te hacía probar todas mis extrañas combinaciones? Lo recordaba. Había sido intrépida en la cocina, combinando sabores que no deberían haber funcionado, pero de alguna manera lo hacían. Había comido muchas cenas cuestionables con entusiasmo porque me encantaba verla descubrir su propia creatividad. ¿Qué más? Senderismo. Me encantaba estar al aire libre. Y leer. No libros de negocios, sino novelas que me hacían llorar o reír. Miró alrededor de su estéril apartamento. ¿Cuándo dejé de hacer cosas solo porque me traían alegría? Probablemente alrededor del momento en que comenzaste a medir todo por si avanzaba tus metas. Esa es una forma sombría de vivir, pero no irreversible. Esa noche, contra las recomendaciones de su médico y a pesar de sus costillas en recuperación, insistió en cocinar la cena para nosotras. Caminamos lentamente hasta una tienda de comestibles cercana, Rebeca moviéndose con cuidado pero con determinación. Compró ingredientes para un simple plato de pasta, pero también flores frescas para su mesa de comedor y una botella de vino que eligió porque le gustaba la etiqueta en lugar de su calificación profesional. Verla cocinar se sentía como ver a alguien recordarse a sí misma. Sus movimientos en la cocina eran intuitivos, creativos, sin autoconciencia. Hablaba mientras cocinaba, sobre sabores y técnicas, pero también sobre recuerdos de cocinar conmigo cuando era joven. Olvidé lo relajante que es esto, dijo, revolviendo la salsa y probándola pensativa. En cenas de networking, incluso la comida es estratégica. Esto es solo agradable. Esto es simplemente vivir, dije. Cenamos mientras el sol se ponía sobre el agua, hablando de todo y nada. Rebeca preguntó sobre mi trabajo voluntario, realmente escuchando mientras describía a las personas que había conocido y las historias que habían compartido. Me contó sobre sueños que había estado teniendo desde el accidente. No sobre acuerdos o ascensos, sino sobre cosas simples como tener un jardín y aprender a tocar el piano y viajar a algún lugar solo para ver cosas hermosas, en lugar de asistir a conferencias. Suenan como buenos sueños, dije. Se sienten peligrosos. Como si al querer cosas que no avanzan mi carrera, perdiera mi ventaja o mi motivación. O tal vez encontrarás un tipo diferente de motivación, una que sea sostenible y alegre en lugar de constantemente ansiosa. Consideró esto mientras enrollaba pasta alrededor de su tenedor. ¿Cómo descubriste lo que realmente querías después de pasar tantos años enfocada en lo que otras personas necesitaban? Muy lentamente. Y con mucha ayuda de personas que se preocupaban por mi bienestar sin tener una agenda sobre lo que debería hacer. ¿Como la doctora Martínez? Como la doctora Martínez. Y la señora Patterson en el centro para personas mayores. Y la mujer que dirigía el bed and breakfast en las Catskills. Personas que me veían como una persona completa, no solo como la madre o proveedora de alguien. Quiero eso, dijo Rebeca en voz baja. Quiero personas en mi vida que me vean como una persona completa. Puedes tenerlo, pero primero tienes que conocerte a ti misma como una persona completa.
Al día siguiente era sábado, y Rebeca insistió en mostrarme algo de la ciudad a pesar de las órdenes de su médico de descansar. Tomamos el ferry a una de las islas en Puget Sound, moviéndonos lentamente y deteniéndonos con frecuencia para que ella recuperara el aliento. Pero el ritmo se sentía bien, contemplativo en lugar de apresurado. En la cubierta del ferry, envueltas en mantas y viendo cómo el horizonte de Seattle retrocedía detrás de nosotras, Rebeca mencionó algo que le había estado pesando. Sigo pensando en esa noche que te llamé desde el hospital después de mi ataque de pánico, en la que colgué antes de que sonara. ¿Qué hay con eso? Estaba acostada allí con esos electrodos en mi pecho, convencida de que estaba teniendo un ataque cardíaco, y me di cuenta de que si moría en ese momento, mi obituario leería como un currículum. Todo logro sin ninguna relación, todo éxito profesional y ninguna conexión personal. El motor del ferry zumbaba debajo de nosotras mientras estábamos en la barandilla, viendo aves marinas zambullirse por peces en las olas. Eso ya no es cierto, dije. ¿No lo es? La mayoría de mis amigos de Seattle son colegas. No he salido seriamente con nadie desde que me mudé aquí, porque he estado demasiado centrada en el trabajo. La única persona con la que realmente he estado construyendo una relación eres tú, y eso solo ha sido durante unos meses. Unos meses de relación honesta es más que años de fingir, y construir una conexión real te hace capaz de construir otras. ¿Tú crees? Lo sé. Te he visto aprendiendo a ser vulnerable y sincera y presente. Esas son las habilidades que crean relaciones reales. Se apoyó contra la barandilla del ferry, pensativa. Cuando era más joven, pensaba que ser exitosa significaba no necesitar a nadie. Ahora creo que tal vez significa ser capaz de necesitar personas de manera saludable. ¿Qué es una manera saludable? Supongo que es la diferencia entre necesitar a alguien para llenar un vacío en ti misma, versus necesitarlos para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Como la forma en que te necesité esta semana, no para solucionar mis problemas o tomar mis decisiones, sino solo para estar presente mientras yo resolvía las cosas. Me sentí orgullosa escuchándola navegar estos conceptos. Estaba aprendiendo lecciones que me había llevado décadas a entender, y las estaba aplicando inteligentemente para reconstruir su vida. Esa tarde, mientras Rebeca dormía en su sofá, caminé por su vecindario sola. Seattle se sentía diferente de Nueva York, más tranquila, más verde, más espaciosa. Podía ver por qué se había sentido atraída aquí, y también podía ver por qué se sentía aislada. Era una ciudad que recompensaba la soledad y la independencia, lo que podía ser curativo o solitario dependiendo de lo que trajeras contigo. Me encontré en una pequeña librería, navegando por la sección de memorias y pensando en las historias que la gente cuenta sobre sus vidas. Durante tantos años, mi historia había sido sobre sacrificio y servicio, lo que había renunciado, lo que había proporcionado, cómo había permitido los sueños de otras personas. Recientemente, había estado aprendiendo a contar una historia diferente sobre coraje y límites y autodescubrimiento. Rebeca también estaba en medio de reescribir su propia historia. Durante años, había sido sobre logros y acumulación y elevarse por encima de sus orígenes. Ahora estaba descubriendo que el éxito sin conexión se sentía vacío, que elevarse podía convertirse en flotar lejos de todo lo que importaba. Le compré un diario, no uno costoso encuadernado en cuero que la intimidaría pensando que cada entrada tenía que ser profunda, sino un simple cuaderno con páginas que darían la bienvenida a pensamientos ordinarios y observaciones diarias. De camino a su apartamento, me detuve en una floristería y compré más flores frescas, diferentes que florecerían durante las próximas semanas. Cuando llegué a casa, Rebeca estaba despierta y se veía más descansada. Le mostré mis compras y expliqué mi pensamiento. Pensé que tal vez podrías empezar a prestar atención a lo que realmente piensas y sientes sobre tu vida diaria, en lugar de simplemente atravesarla enfocada en resultados.
Hojeó las páginas vacías del diario. Solía llevar un diario cuando era pequeña. Escribía todo, lo que pasaba en la escuela, lo que me preocupaba, lo que me hacía feliz ese día. ¿Qué te hizo parar? Supongo que decidí que no era tiempo productivo, que debería estar estudiando o haciendo networking o haciendo algo que avanzara mis metas. Tocó uno de los pétalos de las flores frescas. He estado tratando mi propia vida interior como si fuera una pérdida de tiempo. Tu vida interior es donde realmente vives. Todo lo demás es solo actuación. Esa noche, cocinamos de nuevo. Esta vez algo más ambicioso que requería que ella se sentara con frecuencia y descansara sus costillas. Mientras el pollo se asaba, ella escribió su primera entrada de diario en años. Respeté su privacidad y no pregunté qué estaba escribiendo, pero podía ver la atención concentrada en su rostro, la forma en que hacía pausas para pensar antes de continuar. Se siente extraño, dijo cuando finalmente cerró el cuaderno. Como si estuviera recordando cómo tener una conversación conmigo misma. ¿Es una buena conversación? Sorprendentemente sí. Pensé que todo sería crítica y ansiedad, pero es más como curiosidad. Asombro sobre lo que realmente quiero y pienso sobre las cosas. Cenamos con el diario cerrado sobre la mesa entre nosotras, un pequeño símbolo de la vida interior que estaba cultivando. La conversación fluyó fácilmente, sobre la comida, sobre la vista desde sus ventanas, sobre recuerdos de comidas que habíamos compartido cuando ella crecía. Quiero preguntarte algo, dijo mientras limpiábamos los platos. Y quiero que respondas honestamente, incluso si crees que podría herir mis sentimientos. De acuerdo. ¿Crees que soy capaz de ser una buena amiga? ¿O una buena pareja para alguien? ¿O estoy demasiado dañada por años de tratar las relaciones como transacciones? La pregunta fue hecha con tal vulnerabilidad genuina que sentí mi corazón abrirse completamente a ella de una manera que no lo había hecho en años. Creo que eres capaz de relaciones extraordinarias, dije. Creo que tienes todos los materiales brutos, inteligencia, empatía, humor, lealtad. Solo tienes que aprender a desplegarlos al servicio de la conexión en lugar del logro. ¿Cómo hago eso? De la misma manera que lo has estado haciendo conmigo. Presentarte consistentemente. Escuchar más de lo que hablas. Hacer preguntas sobre la vida interior de las personas, no solo sus logros. Esperar que la construcción de relaciones sea lenta y a veces ineficiente. Valorar el proceso sobre el resultado. Asintió, absorbiendo este consejo. Da miedo pensar en salir con alguien y no tratar de impresionarlos o manejar su opinión de mí. Pero imagina cuánto más relajante sería. Y cuánto más honesto. Esa noche, yacía en la habitación de invitados de Rebeca, escuchando los sonidos de una nueva ciudad, diferentes sirenas, diferentes patrones de tráfico, diferentes ritmos de vida. A través de las paredes, podía oírla moviéndose ocasionalmente, probablemente teniendo problemas para dormir debido a sus costillas en recuperación. Pero había algo pacífico en estar bajo el mismo techo, ambas despiertas en nuestras habitaciones separadas, pero conectadas por el cuidado y la presencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. ¿Cómo se siente la tía Rebeca? Dile que le estoy haciendo una tarjeta de recuperación. Sonreí y respondí. Está sanando bien. Le encantará una tarjeta de su sobrina favorita. Soy su única sobrina, abuela. Eso te hace aún más especial. El intercambio me recordó que tenía una vida esperándome en Nueva York. Personas que se preocupaban por mi bienestar, rutinas que me traían alegría, compromisos que se sentían significativos. Esta crisis había puesto a prueba mis límites, pero también los había confirmado. Podía estar completamente presente para la emergencia de Rebeca, mientras mantenía mi propia identidad y obligaciones. A la mañana siguiente, encontré a Rebeca en su cocina haciendo café y escribiendo en su diario.
Levantó la vista cuando entré, su rostro más relajado de lo que lo había visto desde que llegué. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que esperaba. ¿Cómo te sientes? Físicamente, un poco mejor cada día. Emocionalmente. Hizo una pausa, considerando. Como si estuviera despertando de un sueño muy largo y muy ocupado. Eso suena tanto desorientador como refrescante. Exactamente. Me sirvió café y volvió a su diario. Estaba escribiendo sobre cómo quiero que sea mi vida en adelante. No mi carrera, mi vida real. ¿Algo que quieras compartir? Quiero aprender a cocinar correctamente. Quiero encontrar senderos para caminar por aquí y explorarlos regularmente. Quiero salir con alguien a quien no le importe impresionar a mis colegas. Levantó la vista de su escritura. Quiero tener amigos que sepan sobre mi infancia y mis miedos, y lo que me hace reír hasta llorar. Todos suenan maravillosos. También suenan completamente diferentes a cómo he estado viviendo. El cambio es posible, Rebeca. Soy prueba viviente de eso. Sonrió. Una expresión genuina que llegó a sus ojos. Sí, lo eres. Durante mis días restantes en Seattle, observé a Rebeca comenzar a implementar pequeños cambios. Programó un grupo semanal de senderismo a través de un club local al aire libre. Se inscribió en una clase de cocina que se reunía mensualmente. Llamó a una vieja amiga de la universidad con la que había perdido contacto y tuvo una larga conversación sobre la vida en lugar de networking. Lo más importante, parecía estar disfrutando de su propia compañía de una manera que nunca había tenido antes. Se sentaba junto a sus ventanas leyendo novelas, o pasaba tiempo en su balcón solo observando el agua, o trabajaba en el pequeño jardín de hierbas que comenzó en su escalera de incendios. Estaba aprendiendo a estar presente en lugar de planificar constantemente el siguiente paso. ¿Sabes qué es gracioso? Dijo en mi última noche en Seattle. Pensé que reducir el ritmo me haría ansiosa, pero en realidad me está haciendo más creativa en el trabajo. Cuando no estoy constantemente apurada, tengo mejores ideas. Eso tiene sentido. La creatividad necesita espacio para emerger. He tenido tanto miedo de que si no estaba constantemente avanzando, me quedaría atrás. Pero tal vez hay una diferencia entre ser intencional y estar frenética. Pasamos esa última noche cocinando una cena elaborada juntas, algo que usó todas las ollas y sartenes de su cocina y tomó horas preparar. El proceso fue meditativo, colaborativo, lleno de risas cuando las cosas salieron mal y satisfacción cuando salieron bien. Esto es lo que extrañaba, dijo Rebeca en un momento, con harina en su cabello y salsa en su delantal. Esta sensación de hacer algo solo porque trae alegría. ¡Ñu! Puedes tener más de esto. Voy a intentarlo. En el aeropuerto a la mañana siguiente, nos despedimos con una facilidad que había estado ausente de nuestra relación durante años. No era el aferramiento desesperado de personas temerosas de perderse mutuamente, sino el cálido abrazo de personas que sabían que su conexión era lo suficientemente sólida como para sobrevivir a la distancia. Gracias, dijo. No solo por venir cuando estaba herida, sino por mostrarme que es posible reconstruirte a ti misma en cualquier etapa de la vida. Gracias por dejarme ver en quién te estás convirtiendo. Estoy orgullosa de ti. Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. En el avión de regreso a Nueva York, reflexioné sobre la semana que había pasado en Seattle. En crisis, Rebeca me había buscado no como un recurso, sino como una madre. Alguien cuya presencia traía consuelo independientemente de lo que pudiera hacer o proporcionar. Y había sido capaz de responder desde un lugar de fortaleza, en lugar de desesperada necesidad de ser necesitada. Ambas habíamos crecido lo suficiente como para manejar emergencias, sin recaer en viejos patrones de sobrefuncionamiento y subfuncionamiento. Nos habíamos cuidado mutuamente como adultas que elegían ser familia, no como personas atrapadas en roles históricos que ya no nos servían.
Emma me esperaba cuando regresé a Nueva York, habiendo convencido a David de dejarla quedarse en mi apartamento por la noche. Me abrazó ferozmente e inmediatamente quiso saber todo sobre la recuperación de Rebecca. ¿Le gustó mi tarjeta?, preguntó, sacando una tarjeta de recuperación de cartulina de su mochila. No se la di todavía. Pensé que tal vez podrías enviarla por correo para que tenga una sorpresa cuando se sienta completamente mejor. A Emma le gustó esta idea, e inmediatamente se puso a dirigir un sobre con el código postal de Seattle, escrito en cuidadosas letras de molde. «Abuela, te ves cansada pero feliz», observó mientras preparábamos una cena sencilla en mi cocina amarilla brillante. «Como si hubieras trabajado duro, pero fue un buen trabajo». Otra observación astuta de mi sabia nieta. «Así es exactamente como me siento», dije. «A veces lo mejor que puedes hacer por alguien que amas es presentarte completamente sin intentar arreglarlo todo». ¿Es eso diferente de cómo solías ayudar a las personas? Consideré su pregunta mientras revolvía la sopa en la estufa. Solía pensar que ayudar significaba hacer todo por las personas para que no tuvieran que luchar. Ahora creo que ayudar significa estar presente mientras las personas descubren cómo manejar sus propias luchas. Eso suena más difícil. Es más difícil, pero también es más respetuoso. Trata a las personas como si fueran capaces de crecer en lugar de como si necesitaran ser rescatadas. Emma asintió solemnemente. Creo que la tía Rebecca tiene suerte de tenerte como su mamá. Creo que tengo suerte de tenerla como mi hija. Finalmente. Esa noche, después de que Emma se había ido a casa, me senté en mi sillón de lectura junto a la ventana y abrí mi propio diario. Había comenzado a llevar uno después de mi viaje a las Catskills, usándolo para procesar los enormes cambios en mi vida y relaciones. Escribí sobre Seattle, sobre ver a Rebecca recordarse a sí misma, sobre la diferencia entre ser necesitada en crisis versus ser necesitada por conveniencia. Escribí sobre cuánto crecimiento era aún posible a cualquier edad, para cualquier persona dispuesta a examinar sus patrones honestamente. Sobre todo, escribí sobre gratitud, por la crisis que había puesto a prueba nuestra relación reconstruida y mostrado que era sólida, por la oportunidad de ver la vida de Rebecca de primera mano y ser testigo de su compromiso con el cambio, por el privilegio de que confiaran en mi vulnerabilidad durante una emergencia. 2 semanas después, Rebecca llamó con noticias que me sorprendieron. «Me han ofrecido un ascenso», dijo. «Jefa de departamento, aumento salarial significativo, opciones de acciones. Todo lo que pensé que quería cuando me mudé aquí». «Felicitaciones», dije, aunque algo en su tono sugería que la conversación no había terminado. Lo rechacé. «Oh, ¿cómo te sientes con eso?» «Aliviada, principalmente. La posición habría requerido semanas de 60 horas y viajes constantes. Me di cuenta de que no quiero construir una vida que no tenga tiempo para vivir». Esto se sentía como un cambio sísmico para alguien que siempre había medido el éxito por el avance y el reconocimiento. ¿Qué vas a hacer en su lugar? Permanecer en mi rol actual, que realmente disfruto y puedo hacer bien en 45 horas a la semana. Usar el tiempo extra para tomar esa clase de cocina y unirme a un club de senderismo y tal vez empezar a salir con alguien. Hizo una pausa. Quiero construir el tipo de vida donde si termino en otro accidente automovilístico, no estoy llamando solo a mi madre, porque es la única relación real que tengo. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador y emocionante. Como si finalmente estuviera creciendo en lugar de solo volviéndome más exitosa. Durante los meses siguientes, Rebecca envió actualizaciones regulares sobre su vida en Seattle. Se había unido no solo al club de senderismo, sino también a un grupo de lectura que se reunía mensualmente en casas de personas. Había comenzado a salir con un hombre que trabajaba como trabajador social, alguien cuya carrera se trataba de ayudar a las personas en lugar de acumular riqueza. Se había inscrito en una clase de cerámica porque le gustaba la idea de hacer cosas hermosas con sus manos. De manera más reveladora,
Sus cartas y llamadas telefónicas estaban llenas de descripciones de experiencias ordinarias, comidas que había cocinado, libros que había disfrutado, conversaciones con nuevos amigos. Su vida se estaba volviendo más plena, incluso mientras sus ambiciones profesionales se volvían más modestas. Siento que estoy aprendiendo a ser una persona en lugar de solo un currículum, dijo durante una de nuestras llamadas semanales. ¿Cómo va eso? Es más desordenado que representar el éxito, pero también es más interesante. Estoy descubriendo que tengo opiniones sobre cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Prefiero caminatas matutinas a las nocturnas. Me gustan las novelas que me hacen llorar más que las que me hacen pensar. Soy terrible en cerámica, pero amo la sensación de la arcilla en mis manos. Estos parecían pequeños descubrimientos, pero entendí su importancia. Estaba desarrollando una relación consigo misma basada en preferencias y experiencias en lugar de logros y validación externa. La prueba de su crecimiento llegó 6 meses después, cuando su empresa le ofreció el ascenso por segunda vez, con términos aún mejores. Esta vez, no dudó. Les dije que me sentía halagada pero no interesada, informó. Les expliqué que he encontrado un equilibrio sostenible entre la satisfacción profesional y la realización personal, y no quiero sacrificar esto último por lo primero. ¿Cómo respondieron? Se sorprendieron. Aparentemente, la mayoría de las personas que reclutan están dispuestas a sacrificar todo por el avance, pero también parecieron respetar mi claridad sobre lo que quería. ¿Y cómo te sientes ahora sobre la decisión? Como si finalmente entendiera la diferencia entre éxito y logro. El éxito es construir una vida que se sienta significativa y sostenible. El logro es ganar competencias y acumular elementos impresionantes para tu currículum. Esta distinción se sentía profundamente importante, y estaba orgullosa de ella por articularla tan claramente. A medida que se acercaba mi 70º cumpleaños, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había traído a este punto. 5 años antes, había sido una mujer desesperada por migajas de afecto de hijos que me veían como un recurso. Hoy, era alguien que entendía su propio valor independiente del reconocimiento de otras personas. Rebeca llamó para preguntar si podía venir a Nueva York para la celebración de mi cumpleaños. Por supuesto, dije. Pero debo advertirte, no va a ser una gran fiesta. Emma y yo estamos planeando ir al jardín botánico y luego cenar en mi restaurante favorito del vecindario. Suena perfecto, tranquilo y significativo en lugar de impresionante. Exactamente. Llegó el día antes de mi cumpleaños, trayendo consigo una pequeña maleta y una gran caja envuelta en papel marrón. «Te hice algo», dijo, luciendo nerviosa mientras me entregaba el paquete. Dentro había un jarrón de cerámica, claramente hecho a mano, ligeramente torcido, esmaltado en colores que me recordaban al atardecer. Era imperfecto en formas que lo hacían más hermoso, y podía decir que había puesto un enorme cuidado en cada detalle. «Rebeca, esto es precioso. Es la primera cosa que hice en la clase de cerámica que realmente me gustó. Pensé en lo que querrías, y me di cuenta de que apreciarías algo hecho con amor más que algo caro». Tenía razón. El jarrón significaba más para mí que cualquier regalo comprado en una tienda, porque representaba su tiempo, su atención, su voluntad de crear algo imperfecto, pero sentido. Pasamos la noche cocinando juntas en mi pequeña cocina, hablando de todo y nada. Rebeca preguntó sobre mi trabajo voluntario, y escuchó atentamente mientras describía a las personas que había conocido y las historias que habían compartido. Me contó sobre su club de lectura y el trabajador social con el que estaba saliendo y los senderos que había descubierto alrededor de Seattle. ¿Sabes qué me encanta de nuestras conversaciones ahora?, dijo mientras lavábamos los platos juntas. ¿Qué? Son sobre nuestras vidas reales, no representaciones de nuestras vidas. Tú me cuentas sobre cosas que te importan, y yo te cuento sobre cosas que me importan. No estamos tratando de impresionarnos o manejar las opiniones de la otra. ¿Es eso diferente de cómo solíamos hablar?
Completamente diferente. Solía informarte de mis logros como si estuviera presentando informes de progreso. Y tú solías compartir tus problemas conmigo como si se supusiera que debía resolverlos o culparte por tenerlos. ¿Y ahora? Ahora compartimos nuestras vidas entre nosotras porque disfrutamos de la compañía de la otra y queremos mantenernos conectadas. En la mañana de mi cumpleaños, Emma llegó temprano con una tarjeta que había hecho y una pequeña planta en maceta que había elegido ella misma, algo lo suficientemente pequeño para mi apartamento pero resistente como para prosperar con un cuidado mínimo. «Esto es para tu rincón de lectura», anunció, colocándola cuidadosamente junto a la ventana. «Las flores mueren, pero esta seguirá creciendo y te recordará que te estás cuidando bien». A los 13 años, se estaba volviendo aún más reflexiva y perspicaz, claramente absorbiendo lecciones sobre autocuidado y relaciones saludables, al observar a los adultos en su vida navegar el crecimiento. Pasamos el día exactamente como lo planeamos, caminando por el jardín botánico, admirando plantas y flores que habían sido atendidas con paciencia y experiencia. Rebeca tomó fotos de Emma y de mí junto a los rosales, y Emma insistió en conseguir fotos de Rebeca y de mí juntas entre los nenúfares. En la cena, en el pequeño restaurante del vecindario donde los dueños conocían mi pedido y siempre preguntaban por mi familia, hablamos sobre el año venidero. Emma comenzaba la secundaria y se sentía nerviosa pero emocionada por la mayor independencia. Rebeca planeaba visitar Nueva York para Navidad y quería ayudar con la preparación de la comida familiar, no porque se sintiera obligada, sino porque extrañaba cocinar en colaboración. «¿Y tú, abuela?», preguntó Emma. «¿Qué quieres hacer en tu 70º año?» Pensé en la pregunta seriamente. Una década atrás, podría haber dicho que quería que mis hijos me necesitaran más, o ser más útil para mi familia, o finalmente recibir el reconocimiento que sentía que merecía por mis años de sacrificio. «Quiero seguir creciendo», dije. «Quiero aprender cosas nuevas y conocer gente nueva y mantenerme curiosa sobre la vida. Quiero seguir haciendo trabajo voluntario y ayudando a otras personas a encontrar su propio coraje para establecer límites y construir vidas significativas». «Esos son buenos objetivos», dijo Rebeca. «Centrados en lo que quieres crear en lugar de lo que quieres recibir». Después de la cena, mientras regresábamos a mi apartamento a través de las calles familiares de mi vecindario, me sentía abrumada por la satisfacción. Estaba rodeada de personas que me amaban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Mi vida se sentía llena de relaciones significativas y actividades interesantes. Tenía seguridad financiera sin riqueza, comodidad sin lujo, amor sin desesperación. Lo más importante, me gustaba la persona en la que me había convertido. La mujer que caminaba por estas calles era alguien con quien disfrutaba pasar tiempo, alguien cuyas opiniones y preferencias y sueños respetaba. Esa noche, después de que Emma se había ido a casa y Rebeca se había acomodado en mi cama de invitados, me senté a mi mesa de cocina escribiendo en mi diario a la luz de la lámpara. Escribí sobre el regalo de la felicidad ordinaria, sobre la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, sobre el coraje requerido para comenzar de nuevo a cualquier edad. Escribí sobre mi hija, que había aprendido a elegir la realización personal sobre el avance profesional, que había descubierto la diferencia entre éxito y logro, que había reconstruido su vida en torno a la conexión en lugar de la acumulación. Escribí sobre mi nieta, que estaba aprendiendo lecciones tempranas sobre establecimiento de límites y respeto propio que me habían tomado décadas entender. Sobre todo, escribí sobre gratitud por una vida que se sentía auténticamente mía, no moldeada por las expectativas o necesidades de otras personas, sino construida de acuerdo con mis propios valores y deseos. A la mañana siguiente, Rebeca y yo tomamos café juntas antes de su vuelo de regreso a Seattle. Nos sentamos junto a la ventana de mi cocina amarilla brillante,
viendo el vecindario despertar a nuestro alrededor. «Mamá, quiero decirte algo», dijo, dejando su taza de café y mirándome directamente. «Salvaste mi vida». «¿Qué quieres decir?» «Cuando te negaste a seguir permitiendo mi egoísmo y exigiste que te tratara con respeto, me obligaste a mirar en quién me había convertido. Si hubieras seguido aceptando mi comportamiento, habría seguido empeorando hasta destruir cada relación significativa en mi vida. Te salvaste a ti misma, Rebeca. Yo solo dejé de participar en tu autodestrucción. Me mostraste cómo son los límites saludables. Demostraste que el amor no significa aceptar maltrato. Probaste que es posible comenzar de nuevo y construir una mejor versión de ti misma a cualquier edad». Alcanzó mi mano a través de la mesa y la apretó. «Me enseñaste que la verdadera fuerza no se trata de soportar el abuso en silencio. Se trata de protegerte para que puedas estar disponible para la conexión auténtica». Estas palabras significaron más para mí que cualquier logro o reconocimiento podría haber tenido. Mi hija entendía que mi transformación no había sido solo sobre mi propia sanación. Había creado espacio para su sanación también. «Estoy orgullosa de ambas», dije. Tomamos una relación que nos estaba lastimando a ambas y la reconstruimos en algo nutritivo. Y lo hicimos sin fingir que el dolor nunca había sucedido o que era culpa de alguien. Simplemente nos comprometimos a hacerlo mejor en el futuro. En el aeropuerto, nos despedimos con el afecto fácil de personas que sabían que su amor era sólido y duradero. Ella regresaría a Seattle y continuaría construyendo su nueva vida. Yo me quedaría en Nueva York y continuaría profundizando la mía. Pero estábamos conectadas ahora por elección y respeto mutuo en lugar de obligación y culpa. «Te amo, mamá. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me había rendido conmigo misma. Yo también te amo. Gracias por hacer el difícil trabajo de convertirte en alguien de quien estoy orgullosa de llamar mi hija». Después de que se fue, caminé por mi vecindario con la satisfacción particular que viene de completar con éxito algo difícil e importante. Habíamos tomado una relación madre-hija, que había sido construida sobre el sacrificio y la explotación, y la habíamos reconstruido sobre el respeto y el cuidado genuino. La transformación no había sido rápida ni fácil. Me había requerido arriesgarme a perderla por completo para crear la posibilidad de tenerla significativamente. Había exigido que ambas examináramos nuestros patrones honestamente y nos comprometiéramos a comportarnos de manera diferente en el futuro. Pero el resultado fue una relación que se sentía sostenible y alegre en lugar de agotadora y desesperada. Nos amábamos no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque nos habíamos convertido en personas dignas de ser amadas. Esa noche, llamé a la señora Patterson del Centro para Personas Mayores para contarle sobre la celebración de mi cumpleaños. «Suenas diferente», observó, asentada de una manera que no estabas antes. «¿Cómo así?» «Como si hubieras dejado de esperar a que tu vida real comience y hubieras empezado a vivir la que tienes». Su observación me sorprendió con su precisión. Durante tantos años, había estado esperando a que mis hijos me apreciaran, a la seguridad financiera, al reconocimiento de mis sacrificios, a que la felicidad llegara desde fuera de mí. Ahora estaba viviendo cada día como venía, encontrando significado en pequeñas interacciones y placeres simples, construyendo una vida que se sentía satisfactoria, ya sea que alguien más reconociera su valor o no. «Eso es exactamente cierto», le dije. «He dejado de esperar». «¿Cómo se siente?» «Como volver a casa conmigo misma». Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré alrededor de mi pequeño apartamento, mi cocina amarilla brillante, mi rincón de lectura junto a la ventana, mis paredes cubiertas con fotos de personas que traían alegría a mi vida en lugar de obligación. Todo en este espacio reflejaba elecciones que había hecho para mi propio bienestar y felicidad. Pensé en la mujer que había sido 5 años antes, desesperada, disminuida, aceptando migajas y llamándolas amor.
Esa mujer había creído que su valor dependía de cuánto podía dar y cuán poco podía necesitar a cambio. La mujer en la que me había convertido sabía que su valor existía independiente del reconocimiento de cualquier otra persona. Había aprendido a dar generosamente desde la abundancia, en lugar de desesperadamente desde el vacío. Había descubierto que los límites no eran muros que mantenían a las personas fuera, sino jardines que permitían florecer a las relaciones auténticas. Lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para elegir de manera diferente, para convertirte en la persona que estabas destinada a ser antes de que el miedo y el condicionamiento te enseñaran a conformarte con menos. De pie frente al espejo de mi baño por última vez en esta historia, miré un rostro marcado por 70 años de vida. Algunos dolorosos, algunos alegres, todos significativos. Los ojos que me devolvían la mirada eran claros y pacíficos y orgullosos. Había vivido lo suficiente para ver a mis hijos no solo crecer, sino volverse sabios. Había sobrevivido a la pérdida de relaciones que no servían a nadie y a la formación de nuevas que nutrían a todos los involucrados. Había aprendido a distinguir entre amor y obligación, entre éxito y logro, entre ser necesitada y ser valorada. Sobre todo, había aprendido que la relación más importante en la vida de cualquiera es la que tiene consigo mismo. Una vez que esa base estaba sólida, cada otra conexión se volvía posible de formas más saludables y auténticas. Mañana traería nuevas oportunidades para practicar lo que había aprendido, estar presente sin intentar arreglarlo todo, apoyar sin permitir, amar sin perderme en el proceso. Traería posibilidades de modelar dignidad y respeto propio para mi nieta, de seguir creciendo en sabiduría y compasión, de ayudar a otras personas a encontrar su propio coraje para comenzar de nuevo. Pero esta noche, simplemente estaba agradecida de ser exactamente quien era, exactamente donde estaba, rodeada de amor que había ganado no a través del sacrificio, sino a través del coraje de insistir en ser tratada bien. Apagué las luces y me metí en mi cama en mi propio apartamento en mi propia vida, construida por mis propias elecciones para mi propio bienestar. Mañana sería otro día en una vida que finalmente se sentía como si me perteneciera. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. ¿Alguna vez te has encontrado comprando amor con tu sacrificio, solo para descubrir que no era amor en absoluto? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó algo en tu corazón, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. A veces los mensajes más importantes llegan exactamente a la persona que más necesita escucharlos, y podrías estar ayudando a alguien a encontrar el coraje para reclamar su propio valor. Mereces ser amado por quien eres, no solo por lo que puedes dar. Y nunca es demasiado tarde para empezar a creerlo.